empresario millonario, en shock al descubrir a madre soltera negra ocultando 9.5 millones. La vieja mansión, un gigante de madera y piedra, cubierta por años de polvo y secretos, se alzaba imponente en las afueras de la ciudad. Sus ventanas rotas y cortinas raídas parecían susurrar historias de sombras y promesas rotas. En su interior, Evelyn, una mujer negra con ojos cansados y piel marcada por la lucha, mantenía un silencio tan profundo que dolía en el pecho. Los pasillos retumbaban con ecos de risas distantes, pero también con las lágrimas amargas de decisiones que habían quebrado su vida. Pero aquella noche, algo cambió. Raúl, su hijo adoptivo, apareció sin aviso en la puerta. La figura del joven se recortaba contra la farola del jardín. Su mirada ardía en una mezcla de rabia y dudas que cortaban el aire. Traía en sus ojos el peso de resentimientos acumulados y un hambre feroz por respuestas, y una fortuna que parecía $5 millones que Evelyn había escondido, guardados con un celo casi obsesivo. No era solo dinero, era un legado lleno de misterio y sombras que desafiaban cualquier lógica social. Raúl entró arrastrando una tormenta. Con cada paso, la tensión en el ambiente crecía como una ola gigante a punto de estallar. Su voz, áspera y llena de reproches, golpeó a Evelyn como un puñetazo. La casa que para ella era un refugio, un santuario construido con lágrimas y sacrificios, se convirtió en un campo de batalla. Cada palabra alojó un nudo en la garganta, cada mirada una herida abierta. Evelyn vio en Raúl la amenaza de perderlo todo, no solo su patrimonio, sino también la frágil red que habían tejido, hecha de caricias tardías y promesas sin cumplir. Sintió el temblor en una historia racialmente cargada, donde el precio del éxito estaba impuesto con dolor y sangre. Pero mientras las tensiones crecían y el enfrentamiento parecía inevitable, hubo un instante, un suspiro entre yacares de silencio, donde los ojos de Evelyn se suavizaron. Un destello tenue de esperanza que ni la ira de Raúl pudo apagar, porque en medio del caos existía el deseo desesperado de tender puentes, de salvar algo más grande que cualquier fortuna, el amor que alguna vez los unió. El reloj marcaba una cuenta regresiva invisible. Cada secreto que salió a la luz era una serpiente que mordía más fuerte. Pero ¿podría Evelyn resistir la tormenta sin perderse a sí misma? ¿Sería capaz de enfrentar la oscuridad del pasado para proteger lo que realmente amaba? ¿O la vorágine del rencor la arrastraría a la ruina total? Mientras las puertas se cerraban con un eco frío y las sombras bailaban en la penumbra, la respuesta seguía colgando en el aire, tan inquietante como el silencio de la K. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo ahí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. La tensión en el aire se sentía como una corriente eléctrica pulsante y acercándose a su clímax. Raúl y Evelyn, atrapados en su tormenta de emociones,
Se miraron fijamente, cada uno tratando de descifrar al otro. La confusión era palpable, un fogonazo entre verdades ocultas y heridas abiertas. Y en ese instante, un ruido inesperado interrumpió la confrontación. Un estruendo profundo resonó en la mansión, como si un trueno hubiera rasgado él. Ambos se dieron la vuelta, perplejos. Un grito desgarrador atravesó la casa como un cuchillo, seguido de otra explosión de ruido, el sonido de madera rompiéndose. La energía cambió súbitamente. Sin pensarlo, Raúl corrió hacia el origen del caos, con el corazón golpeando en su pecho como un tambor brutal. Evelyn, sintiendo que el miedo la asfixiaba, lo siguió. En la sala de estar, una parte del techo había colapsado. Polvo y escombros cubrían el suelo, mientras una figura humanoide se movía entre las ruinas. Un yolt de pánico surcó el cuerpo de Evelyn al reconocer la sombra. Era Javier, un viejo amigo de la familia convertido en un extraño. La ira y la deslealtad brotaron de su cuerpo cuando se quedó de pie entre los escombros, con un rostro que mezclaba angustia y determinación. «Javier, ¿qué demonios haces aquí?», gritó Raúl, su voz cargada de incredulidad. «¡Escuchadme!», exclamó Javier, su voz temblorosa cercando la sala con una presión agonizante. «Lo que están buscando no está en el dinero, está en el pasado que hemos enterrado». Evelyn sintió que un frío se instalaba en su pecho. Cada palabra de Javier era como un dardo en su corazón, su secreto salpicando el aire como sangre fresca. «¿Qué estás diciendo?», preguntó, su voz temblorosa desbordando desconfianza. «Te lo diré, pero no aquí». «Es demasiado peligroso». Javier miró hacia las ventanas, como si los fantasmas de quienes una vez habitaban la casa sanarían pronto. «El dinero no es solo tuyo, Evelyn. Es un legado que involucra a más personas de lo que crees. Hay vidas, hay historias. Tu madre no era quien decía ser». El aire se volvió espeso, cargado de una revelación devastadora. Raúl miró a su madre. El dolor en su mirada se tornó en un mar de preguntas. «¿Qué significa eso, mamá? ¿Quién era realmente?». El rostro de Evelyn palideció, navegando por una tempestad interna. En ese momento, se dio cuenta de que lo que había estado escondiendo era mucho más que dinero. Era su verdadera identidad. Todo un entramado que, si se desglosaba, podía desmantelar la frágil vida que habían construido. «Eres mi hijo, Raúl, pero mi pasado es un laberinto de secretos que…». Antes de que pudiera terminar la frase, un estruendo aún mayor sacudió la casa. Un grupo de hombres armados irrumpió en la sala, rompiendo las sombras con su brutalidad. «Ahora estás en problemas, Evelyn», uno de ellos gritó, su rostro oscurecido por la capucha, como si fuera un ángel de la muerte. Las luces parpadearon, y la habitación se llenó de gritos y caos. Raúl se colocó frente a su madre, su instinto protector encendido. «¿Quiénes son? ¿Qué quieren?». Pero la verdad aún estaba oculta, sumergida en un mar de traiciones y pasados que no podían dejarse atrás. Mientras el horror se desataba, los ojos de Javier brillaron con verdad y miedo. «Tú eres parte de esto también, Raúl. Tienes que saber quién eres antes de que sea demasiado tarde». La oscuridad se cernía sobre ellos, y la revelación que estaba a punto de estallar podría destruir todo lo que conocían. ¿Podría la revelación del pasado unirse con la brutal realidad del presente y aún así encontrar un camino hacia la redención? La vida de todos pendería de un hilo, mientras el destino de Evelyn, Raúl
y el oscuro legado desvelado colisionaba en un final incierto. La sala se convirtió en un campo de batalla. Gritos y caos estallaron a su alrededor, mientras los hombres armados asaltaban sin piedad. Raúl se mantuvo como un escudo entre su madre y la amenaza inminente, su corazón martillando en su pecho. Pero no hubo tiempo para pensar. La confusión era como un torrente que arrastraba cada fragmento de lógica. ¡Salgan de aquí!, gritó Raúl, su voz temblando entre la necesidad de proteger y el terror manifestado. Pero un movimiento cauteloso detrás de él atrajo su atención. Javier, la figura del amigo distorsionada por el terror y la incertidumbre. «No te acerques», respondió Raúl, el odio brotando de su tono. «No confío en ti». Mientras los hombres armados buscaban a Evelyn, un sonido ensordecedor rompió el aire. Un disparo resonó, seguido del crujido de madera y gritos que se desvanecían. La tierra tembló bajo sus pies y el tiempo pareció detenerse. Entonces, en el ojo del huracán, fue como si la vida de Evelyn estallara en 1000 pedazos. «¡Mamá!», gritó Raúl, pero su voz se ahogó en el caos. En su mente, las conexiones empezaron a tejerse como una tela enredada. ¿Por qué estaba todo esto sucediendo? Las sombras de la habitación parecieron cobrar vida, danzando a su alrededor, y en un instante de claridad aterradora, un hombre en la entrada, aún en la penumbra, levantó la mano hacia Raúl. «Espera». Su voz era inconfundible. Raúl parpadeó, el pulso en su muñeca resonando como un tambor. «Papá». La palabra flotó en el aire, como un eco familiar. La figura que había estado oculta en las sombras era el hombre que había desaparecido de su vida años atrás. «¿Qué haces aquí?». La incredulidad cortó la tensión, convirtiendo el instante en un fuego helado. La revelación se arrastraba como una serpiente, despojando a Raúl de todo sentido común. Evelyn dio un paso atrás, su rostro contorsionado por el horror. Él no podía ser. «No, no, tú no eres real», murmuró. Pero el hombre dio un paso adelante. «Desgraciadamente humano». «Soy real, Raúl. He vuelto por ti», dijo con un tono a la vez tierno y devastador. Pero el eco de su voz era un arma de doble filo, cortando más profundo que las balas que volaban a su alrededor. «Miente», hizo eco Evelyn, su corazón quebrándose frente a la verdad que nunca pidió escuchar. «Estás muerto». Un silencio pesado se asentó en la habitación antes de que Javier exclamara: «No, este es el momento. Jóvenes, todos deben saber la verdad. Ellos no solo vinieron por el dinero, sino por algo más». La mirada de Javier viajaba entre Evelyn y su padre, como un puente que apuntaba a un abismo de oscuridad. «¿Qué estás diciendo? Dímelo». La voz de Raúl era un torrente de rabia y angustia. Las revelaciones se desbordaron, pero el verdadero giro llegó cuando los hombres armados comenzaron a hablar entre ellos, sus rostros ocultos. «No es solo el legado de Evelyn, es una cuestión de poder, de sangre. Tú eres el hijo de un hombre que estaba involucrado en algo mucho más grande». La revelación atravesó a Raúl como un rayo. «¿De qué estás hablando?», exigió, con la voz quebrada por la confusión. «Luchamos por el control de las sombras que tu madre ha tratado de proteger. Tu padre fue un rey entre ellos, y tú eres el que lleva su legado», respondió uno de los hombres,
el desprecio en su voz palpable. La habitación estalló en caos. Evelyn y Raúl intercambiaron miradas, cada uno navegando por un mar rojo de secretos, traiciones y complicaciones. La verdad estaba al borde, y si no se unían, el destino que ahora compartían sería la ruina. Pero, ¿podían enfrentar lo revelado e impedir que este oscuro legado se desatara en su contra? Mientras se formaba una tormenta en el aire tenso, un rugido ensordecedor resonó desde el exterior. Sirenas, luces, el resplandor de lo inevitable. El tiempo se agotaba, la pregunta aún colgaba. ¿Quiénes eran realmente y qué futuro les esperaba de la mano de un pasado que no podían escapar? La sala vibraba con un caos electrizante. El aire denso se fragmentaba en gritos y disparos. Raúl y Evelyn, atrapados en una tormenta de emociones y amenaza, se miraron una vez más, sus corazones latiendo en un compás frenético. «Mamá, no», comenzó Raúl en un instante que se estiraba como un chicle bajo presión. La figura oculta en la oscuridad dio un paso hacia adelante. «Soy yo, Raúl. Te he estado buscando, y no solo tú, hay más que debes saber». La voz del padre reverberó en la habitación, con un eco de añoranza y un peso de peligro. La confusión pulsaba, mientras los hombres armados rodeaban la escena. Sus rostros un murmuro de sombras y venganza. Evelyn sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. «No, no puede ser», balbuceó, pero el pánico en su voz era suave como un grito en la noche. La explosión de luz que se filtraba por las ventanas palpitaba como un latido, llenando la habitación de una energía palpable. Esa figura, Nadie estaba prestando atención al eco de sus palabras, y el tiempo se deslizaba sobre ellos como un río desbordante. La verdad se sentía insidiosa, como una serpiente lista para atacar. «Tu padre no solo fue un hombre», continuó, «fue parte de algo más grande, más oscuro. Y tú, Raúl, eres la clave que ellos quieren». En el caos un grito desgarrador rompió el aire, y todo pareció detenerse por un breve segundo. Entonces, el impacto de un segundo disparo resonó más fuerte, y el suelo tembló. Desde detrás del viejo sofá se alzó la figura de una mujer, no más alta que un susurro, pero con la ferocidad de un león. «¡Alto!», gritó. Su piel era luminosa y su mirada guardaba la tormenta de años de sufrimiento, un relámpago aturdidor. La boca de Evelyn se abrió en un no mudo, y su corazón se paró un momento, embotado por la incredulidad y el amor desbordado. «Beatriz», respiró, y ese nombre era una mezcla de amor y odio, como el viento helado que empujaba las olas. «Pensé que habías muerto. Lo hice, pero volví para advertirte. No puedes confiar en él, ni en nadie de este lugar». La voz de Beatriz era fuego y susurro, una mezcla intensa de urgencia y desesperación. Raúl se daba cuenta de que los hombres armados no estaban allí solo por el dinero. Había un complot más profundo, un tejido de traiciones que amenazaban con devorarlos a todos. «Dime lo que sabes», exigió. Su tono, un rayo en la tormenta que azotaba. La tensión electrizante cortaba el aire, mientras los hombres armados mantenían sus armas al frente, pero sus miradas se volvían hacia Beatriz, como si también tuvieran miedo de su verdad. «Tu padre», comenzó ella tomando una respiración profunda, «nunca fue solo un hombre. Era un líder, un rey de un mundo oscuro, y su muerte fue un engaño. Ellos quieren que tú, Raúl, tomes su lugar».
Las palabras se deslizaron como veneno, llenando el espacio con una nueva amenaza. ¿Qué? ¿Tomar su lugar? La confusión de Raúl era un mar en tempestad. Todo lo que había creído sobre su vida, sobre su identidad, parecía desmoronarse, como castillos de arena bajo la marea. La habitación se tornó un campo de batalla de verdades descubiertas. El piso crujía, las luces parpadeaban y un eco de sirenas se escuchaba más cerca. «Necesitamos salir de aquí», grita Javier. Pero el dolor en la voz de Evelyn ahogaba el ruido exterior. «¿Por qué, Beatriz? ¿Por qué ahora, aquí?» Su voz era un lamento desgarrador. «Porque nunca debió ocultarse», respondió Beatriz. Sus ojos ardían con una mezcla de dolor y determinación. «No solo somos un legado». ¿Realmente sabían quiénes eran y qué legado estaban a punto de activar? La atmósfera se drenaba de oxígeno mientras el eco de Beatriz resonaba en la habitación como un trueno. No solo somos un legado, somos la llave para cambiarlo todo. Y el tiempo parecía ralentizarse. Raúl sintió el peso de la verdad aplastarle el pecho. Un nuevo caos estalló en la sala mientras la tensión se intensificaba. Los hombres armados, nerviosos, daban pasos hacia adelante y el terror corría por sus venas. «Mamá, esto no puede estar pasando», gritó Raúl, buscando en los ojos de Evelyn respuestas que no encontró. La lucha entre el miedo y el fervor se encendía en sus entrañas como una chispa en la gasolina. «¡Salgan todos de aquí!», ordenó uno de los hombres armados, apuntando su arma hacia Beatriz. El sudor resbaló por la frente de Raúl, sintiendo que cada palabra que ella pronunciaba creaba nuevas líneas divisorias, nuevos abismos entre ellos. En ese instante, un sonido inesperado interrumpió el caos, un alarmante zumbido que provenía del exterior. No eran solo sirenas, era un dron y su presencia en el aire anunciaba la llegada de una tormenta mucho mayor. «Sí a la salida», gritó Javier, la desesperación punzando su voz, pero Raúl permaneció paralizado, la revelación de Beatriz hirviendo en su conciencia. «¿Qué quieres decir con que somos la llave?» «Raúl, no hay tiempo», suplicó Evelyn, instando a su hijo a moverse, pero él no podía apartar la vista de Beatriz. Esa mujer, su tía gemela, había estado ausente, pero ahora era la fuente de su nuevo laberinto. Un disparo resonó. El tiempo se paralizó. Raúl se giró instintivamente hacia su madre, quien se había lanzado hacia él, la angustia brutal congelando su corazón. «¡Mamá!», gritó, pero el caos se desataba de nuevo. De repente, una explosión de luz envolvió el rincón donde se encontraba el hombre que había sido el padre de Raúl. «¡Aléjate de ella!», rugió, chocando con la intensidad del desconcierto. Un grito desgarrador atravesó el aire. Uno de los hombres armados había caído al suelo, su cuerpo inerte, robando los alientos, haciendo que todos se detuvieran. Los murmullos entre los hombres armados se hicieron más intensos. «¡No!», gritaba uno mientras retrocedía, su rostro pálido por la sorpresa. «No te atrevas a tocarlos». La tensión explotó cuando Beatriz dio un paso adelante, sus palabras como dagas afiladas. «Lo que no saben es que lo oculto nunca se queda enterrado. La verdad del legado no es solo dinero». Sus ojos ardían, iluminando un secreto que todos parecían temer. Raúl no es solo el hijo de un rey, también es el heredero de un pacto oscuro, una alianza que selló la vida de nuestra familia desde el principio. El ambiente estalló en caos, y cuando Raúl miró al grupo de hombres,
se dio cuenta de que el pánico acechaba en sus miradas. Pero entonces, un giro devastador atravesó el ambiente. El hombre silencioso, su padre, miró a Raúl, recorriendo su figura con un aire de dolor y desesperación. Nunca quise este destino para ti. No elegí este legado. Fui forzado a hacerlo. De pronto, la visión de Raúl se nubló. El verdadero giro llegó cuando su padre se volvió hacia la puerta trasera. El dron zumbando cada vez más cerca. No eran solo mercenarios. Detrás de ellos, figuras conocidas emergieron de las sombras. Antiguos aliados de su madre, pero también traidores ocultos que habían jugado su papel en una red de mentiras. «¡No puede ser!», exclamó Raúl, el horror llenándolo desde el centro mismo de su ser. «Ustedes los conocían, lo sabían todo». «Es momento de decidir, hijo», gritó su padre, el sentido del tiempo quebrándose, y Raúl sintió que el mundo se desmoronaba, mientras su cuerpo se movía incontrolablemente, buscando respuestas que nunca obtendría. La oscuridad que lo rodeaba susurraba promesas de traición, mientras las revelaciones rasgaron la delgada ternura del momento. Beatriz miró a Raúl con una urgencia que lo paralizó. «Si no te unes a ellos, lo perderás todo», susurró, el miedo y la determinación entrelazados en su tono. El dron zumbaba por encima, la tormenta se acercaba, y en ese instante de oscuridad revelada, Raúl supo que su destino dependía de una elección, una que podía destruir o salvar a su familia, pero que estaba envuelta en las sombras de un secreto que nunca imaginó poseer. ¿Sería capaz de afrontar su legado o se convertiría en la próxima víctima de una historia tejida con sangre y traiciones? La sala bullía con el eco de gritos y el crujido de las balas, el aire pesado como un manto de oscuridad. Raúl, con el corazón en un estado de agitación extrema, miró entre las sombras a su padre, ese hombre cuyo regreso amenazaba con destruir todos los cimientos de su realidad. Sus ojos se cruzaron por un momento eterno, como si el tiempo decidiera amarrarse a ese instante en particular, y el mundo exterior se desvaneciera. Pero la voz habitual de confianza, era ahora ácida, provocadora. Era Alan, el traidor oculto que había manejado los hilos en las sombras durante años, el tío que había estado en el centro de todo. Sus ojos destellaban con un brillo perverso mientras levantaba un revólver dorado, una insignia de poder que nunca había pertenecido a él. «¿Qué estás haciendo aquí, Alan?», demandó Raúl, su voz un hilo de rabia y miedo al mismo tiempo. «Lo que cualquier buen familiar haría», respondió con un gesto despreciativo. «Cuidar de los suyos, especialmente de las piezas más importantes del rompecabezas». A medida que sus palabras caían, un escalofrío recorrió la espalda de Raúl. Las revelaciones de Beatriz flotaban en su mente, y todo lo que creía saber comenzaba a tambalearse. «Estás equivocado. No eres el heredero de tu padre. Eres el resultado de un plan que nunca elegiste». Un silencio helado se apoderó de la habitación, mientras la confusión consumía a todos. Raúl se sintió como si una ola le arrastrara hacia lo profundo. «¿Qué quieres decir?». Su voz había perdido fuerza, sustituida por un miedo soporífero. «Eres el hijo de mi hermana y del hombre al que creíste muerto». «Sí, pero también eres un peón en un tablero de ajedrez que ni siquiera entiendes».
Tu madre, Evelyn, guardó más que secretos, guardó la verdad de tu existencia y de todo el poder que hay en él. «Cállate, maldito mentiroso», gritó Evelyn, con el terror desbordado en su voz, mientras su corazón se agolpaba en su pecho. Siempre supiste la verdad, Alan. Siempre quisiste que él siguiera tus pasos en este juego de venganza. Pero Alan solo sonrió, inclinado en un triunfo arrogante. Lo privado se ha expuesto y ahora, querido sobrino, tú decides, unirte a mí o perder a todos los que amas antes de entender tu lugar. Con un giro dramático, un grupo de hombres armados se lanzó hacia adelante, apuntando sus armas hacia Raúl y Evelyn. Javier dio un paso adelante, su presencia intentando emular un escudo. «¡No toquen a la familia!» Su voz resonó, pero era obvio que estaba lidiando con un destino inminente. La sala se convertía en un escenario de confusión creciente. Raúl, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies, dio un paso hacia su madre, solo para ser interrumpido por una revelación explosiva. «Espera un momento». La voz de Beatriz resonó, cortando el aire como un rayo. «Todos han estado equivocados. No somos solo un legado de traición y poder. Somos el resultado de una conspiración que fue sellada antes de que naciéramos. Y hay alguien más en este juego». Las palabras cayeron en el aire como picos de hielo. Los hombres armados se detuvieron, perplejos, buscando la brasa de esa nueva verdad. No solo los que están aquí son parte de esto. Hay otros, infiltrados, esperando el momento oportuno para actuar. Su mirada se posó inquietante sobre Alan, revelando un enigma sin resolver. Sin embargo, el momento no dio lugar al respiro. Un estruendo ensordecedor resonó desde afuera, un boom que vibró en el corazón de todos. Las ventanas estallaron como cristales de vidrio bajo la presión, y el terror llenó la habitación. La amenaza no solo era interna, una guerra había comenzado en el umbral de su propia puerta. «Parece que la fiesta acaba de comenzar». Alan se giró hacia la entrada, su ambición incendiada. Aquí es donde las lealtades se demostrarán. ¡Pum! Y las verdades quedarán expuestas. ¿Estás listo para unirte a mí, Raúl? El caos estallaba. El sudor corría por sus frentes. Y mientras Raúl se encontraba en el centro de esta tormenta, una idea aterradora pasó por su mente. ¿Quiénes eran realmente sus aliados y quiénes sus enemigos? El legado de su padre, el oscuro secreto que tanto habían ocultado, podría ser la única esperanza o la más profunda condena. Pero aún no había terminado. La batalla del legado estaba a punto de abrir heridas que nadie sabía que existían. Y el verdadero enemigo podría ser quien menos esperaba. La pregunta colgaba pesadamente. ¿Podría Raúl forjar su propio destino antes de que el caos lo reclamara? El aire se convirtió en un campo de batalla visceral. El estruendo de disparos de fondo reverberando en las paredes como un eco de muerte. Las luces temblaban, las sombras cobraban vida en la penumbra, y el corazón de Raúl se convertía en un tambor que marcaba el ritmo de su desesperación. La sala se sentía como un volcán a punto de erupcionar, pero la revelación de Beatriz seguía retumbando en su mente, como un recordatorio de que el horror no había hecho más que comenzar. «¡Raúl, mueve!», gritó Evelyn, el pánico desgarrando su voz mientras el caos crecía a su alrededor. Pero él permanecía estancado, atrapado entre la locura y las revelaciones feroces de su tía.
La tensión cortaba el aire, pesada y electrizante. «¡Espera!». La voz de Beatriz era un grito en la tormenta, pero el sonido del dron fuera se hacía más insistente. En un último intento por afilar la alerta, algo inesperado ocurrió. El estruendo de un impacto sacudió la confianza de todos en la sala. Un sonido que resonó como un trueno. El suelo tembló bajo sus pies, y en un instante, un destello de luz iluminó el rincón de la habitación donde Alan se mantenía erguido. Con el rostro demudado, la mirada de Alan se transformó. Su sonrisa burlona se desvaneció en una expresión de horror absoluto. Un grito irrumpe, lleno de agonía. «Y no lo hay. No, no, no». La voz que resonó era inconfundible, desgarrada por el terror. Era la de Javier. Todos los ojos se dirigieron hacia él, que con una mano temblorosa señalaba a Alan. Como el ambiente se congeló. Un instante de silencio en el que el tiempo se detuvo. Raúl sintió que su mundo se desmoronaba, y cuando miró de nuevo a su padre, se encontró atrapado entre el horror y la incomprensión. «¡No puede ser! ¿Cómo pudiste?». Su voz era tangible. «No lo entiendes. Javier no es quien crees». Alan se burlaba ahora, su voz teñida de desprecio. «Las enseñas se pegaron contigo mismo. Fueron en vano. La verdad es que todos ustedes son parte del juego, esquemas más grandes que su comprensión». Las miradas se entrelazaron, un tejido de engaños y traiciones. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, un segundo impacto golpeó la habitación y un resplandor brillante se materializó en el aire. Un hombre apareció de la nada, saliendo de la sombra como un espectro. «Cálmense», su voz resonó, clara y autoritaria. Todos se giraron hacia él, y el rostro de Raúl se volvió pálido, sus pensamientos girando en torno a su auténtica identidad. «Es él». La revelación partió la atmósfera como un rayo. «Eres tú, el padre que creía perdido», dijo Raúl, todavía incrédulo, mientras el hombre avanzaba. «¿Perdido?». El hombre sonrió con tristeza, cada palabra revelando un nuevo mundo de secretos, un mundo envuelto en oscuridad. «No, hijo. Yo fui quien te protegió, quien creó todo esto, para que nunca supieras». La experiencia era un torrente de visceralidad. Cada murmullo en la sala estallaba, cada expresión un mosaico de incredulidad. «Tú eres el verdadero eje de todo este legado», murmuró Beatriz, su rostro empalideciendo. Sintió que la tierra se derrumbaba bajo sus pies, y mientras las piezas del rompecabezas se ensamblaban, la salida se cerraba. La verdad era un monstruo que arrasaba todo a su paso. Las miradas se centraron en él, en su padre, y entonces un eco de disparos rompió el silencio tenso. «¡Fuera!», gritó Alan, desatando una oleada de pánico. «No dejaremos que este legado se destruya ahora». «El legado no es solo tuyo», contraatacó Raúl, dirigido su furia hacia la imagen de su padre, un hombre envuelto en un mundo que lo había mantenido alejado de su vida. «Este juego no puede terminar con infierno. Soy parte de él también». Un rugido ensordecedor llenó el aire cuando el hombre que había sido su padre se lanzó adelante, y fue entonces cuando todo cambió. Una explosión desgarradora sacudió la habitación. La realidad se fragmentó en 1000 pedazos, y una nube de polvo y escombros los envolvió. Cuando el humo se disipó, un nuevo secreto quedó expuesto. Un fragmento de un antiguo diario desgastado y ennegrecido por el fuego y la traición. «La verdad de tu herencia está aquí».
dijo el hombre, su mirada penetrante en Raúl. La revelación era palpable. El legado oculto que habían estado intentando entender era mucho más oscuro y devastador de lo que jamás imaginaron. En medio del crisol de confusión, Raúl supo que apenas estaban rascando la superficie de la tormenta. La inquietud se palpaba, como la precursora de un huracán que devastaría todo a su paso. «Esto no ha terminado», susurró Beatriz en la penumbra, su voz un eco de advertencia en medio del caos. «La verdadera batalla aún está por venir». La sala, envuelta en polvo y escombros, vibró con un eco de confusión. Raúl, su corazón palpitando como un tambor, se abalanzó hacia el diario desgastado. La presencia de su padre, esa figura sobrenatural en su vida, le provocaba un torbellino de emociones. «¿Qué es esto?», preguntó, sus dedos temblando mientras acariciaban las páginas amarillentas, descifrando un legado que nunca había pedido. Alan, su risa irónica aún resonando, anticipaba la revelación. «Lo que hay en ese diario no es simplemente tu herencia, Raúl. Es un pasaje a una oscuridad que nunca has imaginado». Pero justo cuando empezaba a leer en voz alta las palabras incluidas, un grito atrapó su atención. «¡Mamá, detrás de ti!». La advertencia de Javier vibró en el aire, pero ya era tarde. Desde la penumbra emerge una figura imponente, un hombre cuyo rostro fue todo menos familiar. La mirada helada que lanzó a Evelyn hizo que la sangre de Raúl se congelara. Era Mateo, el hermano perdido de Evelyn, el que había estado ausente por más de 3 décadas, al que todos creían muerto. «Mamá». La voz de Raúl se entrecortó en una mezcla de incredulidad y miedo. «¿Por qué nunca nos dijiste que tenías un hermano?». Evelyn retrocedió, pálida como un trozo de mármol. «No, no puede ser». Su voz temblaba y por un momento el mundo se detuvo. Todos los secretos y mentiras parecían fluir del rostro de Mateo, como una tormenta apta para arrasar el suelo donde estaban de pie. «Tu madre nunca lo quiso admitir», intervino Alan, recibiendo un eco de traición en sus palabras. «Mateo es la clave de todo. No solo es tu tío, es mucho más que eso. Es el vínculo que te ata a nuestro legado». Mateo sonrió con tristeza. «No estoy aquí para hacer daño, sino para detenerlo». Su voz era melódica, pero había un subtexto amenazante en su tono. «Tienes que entender la verdad antes de que sea demasiado tarde». Raúl, confundido y frágil, miró entre sus seres queridos y el nuevo extraño. «¿Qué verdad? ¿Qué hay en ese diario?». La angustia lo consumía, explotando en un torrente de emociones. «Lo que has ignorado es que esta familia no es lo que parece», continuó Mateo, su mirada fija en su madre. «Evelyn, tú sellaste un pacto, y Raúl es el resultado, pero no de la manera que crees. Tu padre nunca fue quien te dijo que era. Él estaba vinculado a un sindicato criminal, y tú, Raúl, eres su verdadero heredero». Las palabras cayeron como una bomba. La tensión en la sala se volvía palpable, pesada como una niebla espesa. Los hombres armados, sorprendidos por la revelación, intercambiaron miradas de incertidumbre. Raúl sintió que la tierra temblaba y su corazón se hundía en una oscuridad intensa. Todo lo que creía saber se desmoronaba ante sus ojos. «No, eso no puede ser». La voz de Evelyn era un susurro roto, desgarrado por la indignación. Él no era un criminal, era un hombre justo.
Justo en su forma de jugar, interrumpió Alan. Siempre fue el más astuto. Raúl, tu madre te fue preparando para ser el líder que esta familia necesita, incluso si no lo sabía del todo. Mateo asintió solemnemente. Tienes el poder de cambiar el rumbo, pero también el destino de todos los que amas. La decisión es tuya. La sangre llama. Un silencio sepulcral se cernió sobre la sala, y Raúl miró de un lado a otro. Su madre, su padre, la herencia de un legado manchado de sombras. ¿Podría ser esto lo que realmente era? ¿Un peón en el juego de un duelo infructuoso? Antes de que pudiera procesar todo, una nueva ráfaga de ruidos resonó desde el exterior. Las sirenas se acercaban, pero esta vez no eran las fuerzas del orden. Eran las sombras que venían a reclamar su parte del legado y el futuro. El descenso hacia un destino oscuro estaba a punto de comenzar. ¿Qué decisiones tomaría Raúl entre la familia a la que había sido leal y la verdad que lo definía? La línea entre amigo y enemigo se desdibujaba, y en ese instante el reloj marcaba el comienzo de una batalla que cambiaría todo. La sala vibraba con un aire tenso, pesado de secretos no pronunciados y revelaciones desgarradoras. Raúl sintió que su mundo se balanceaba, sujeto entre las sombras de su pasado y la luz de su presente. El rostro de su madre, pálido y en shock, se reflejaba en sus ojos, mientras Mateo, su tío, mantenía su mirada firme, dejando caer el peso de la verdad. Cuerpos tensos, corazones latiendo al unísono, y el eco del dron resonando como una amenaza externa. «¿Qué legado?», murmulló Raúl, tratando de aferrarse a una realidad que se deslizaba entre sus dedos. «¿Qué pacto sellaron nuestras vidas?». Mientras la confusión reinaba, un estruendo brutal interrumpió la atmósfera. La puerta principal estalló, y un grupo de hombres armados irrumpió en la habitación, las caras ocultas tras máscaras. El caos estalló. El sonido de las balas retumbaba, y los gritos de alarma llenaban el aire. Raúl, instintivamente, se puso en medio de su madre, su postura la única muestra de protección en un mundo que se volvía cada vez más amenazante. «¡Corran!», gritó Javier, pero sus palabras se ahogaron en la cacofonía. Un destello en la esquina del ojo de Raúl atrajo su atención. Se giró justo a tiempo para ver cómo uno de los hombres disparaba. La bala se dirigía hacia él, como si el tiempo se hubiera detenido. Pero en un destello de movimiento, Mateo se lanzó hacia Raúl. El impacto fue brutal. Mateo cayó al suelo, su cuerpo desvaneciéndose en un mar de luz y caos, y el grito de Raúl resonó desgarrador. «Tío, no». La habitación se teñía de una sombra oscura. La desesperación lo envolvía como un manto opresivo. Pero el horror estaba lejos de acabar. En medio del estallido de disparos y del polvo que cubría todo, un sonido agudo surgió desde el exterior. Un tamborileo electrificante que rasgó la atmósfera. Todos se volvieron, y cuando el ruido se intensificó, las luces comenzaron a tambalearse, revelando la figura de un hombre que emergía de la penumbra. «¡Lárgate de aquí! ¡Alan! ¡No tienes nada que hacer aquí!», gritó Mateo. Su voz, ya cargada con la agonía de una verdad, sale a la superficie. El rostro de Alan renovó una furia incontrolable. «Yo soy el verdadero jefe aquí». Sin previo aviso, Alan levantó el brazo, y en un giro que dejó sin aliento a todos, un destello de luces de colores terminó explotando en la habitación. Todos se cubrieron los ojos. El estruendo fue ensordecedor, un caos de luces y sonidos que cortaron el aire. Pero cuando el destello mortal desapareció, lo que Raúl vio lo dejó paralizado. Alan y Javier,
cada uno con una mirada de comprensión brutal. Revelaron insignias en el pecho que brillaban con un simbolismo antiguo. «Los guardianes de la herencia», exclamó Javier, su voz retumbando como un latido ensordecedor que se extendía por la sala. La revelación se consumió como fuego en una tormenta. Raúl sintió cómo las raíces de su vida desdeñaban en un cataclismo. «No, esto no puede estar pasando», susurró, tragando el horror que se abalanzaba sobre él como un tsunami. «Sí, tu legado no está solo en la sangre, está en la elección. El legado debe preservarse, y esto cambia todo», pronunció Alan, su voz susurrante y vibrante, su rostro un mapa de intenciones ocultas. Un enfrentamiento entre hermanos perdidos que ahora revelaban ser enemigos frente a la verdad que había estado oculta por tanto tiempo. Los disparos repicaban, la tensión flotaba, y mientras la sala se sumía en un caos absoluto, la noticia de que el duelo entre familia y traición había estallado en la agonía. Un dilema. ¿Podría Raúl encontrar la fuerza para desafiar el legado que definía no solo su historia, sino también su futuro? Pero antes de que pudiera responder, una figura conocida apareció, empujando a través del torbellino de caos. «¡Basta!». La voz potente y clara radiaba autoridad. Raúl levantó la vista. Su corazón se detuvo al instante. Era Carla, su antigua amiga, pero también el antiguo amor de Javier. La misma Carla que había desaparecido de su vida años atrás, pero con una luz que ahora oscurecía la sala. «Tuve que volver», dijo, respirando pesadamente. «La verdad que todos buscan no es lo que parece, y ambos lados de la familia están en peligro. Necesitamos unir fuerzas antes de que sea demasiado tarde». El tiempo parecía girar, el reloj marcando una cuenta regresiva. La verdad de su familia, de su identidad, colisionaba con el presente. ¿Podría Raúl abrazar lo que era, o se hundiría en los secretos eternos que amenazaban con devorarlo todo? Una batalla estaba a punto de estallar, y el destino de cada uno dependía de una decisión. La pregunta colgaba, inquietante en el aire. ¿Quién era el verdadero enemigo en esta guerra oculta? «Necesitamos unirnos», gritó Raúl, su voz resonando con una determinación naciente. La mirada de su tío Mateo encontró la de Evelyn. El dolor en sus ojos se mezclaba con la esperanza. «Si no lo hacemos juntos, estamos condenados». Las miradas vacilantes se convirtieron en resoluciones. Javier se giró, su voz firme. «Aquí hay mucha historia». Alzó su arma, pero no en una amenaza, sino como una promesa de protección. «No dejaremos que nadie más salve el secreto de este legado». Alan, con su desdén, comenzaba a perder el control, y el pánico crecía entre los hombres armados. Europa en guerra, pero legados pendientes de resolver. Raúl sacudió la cabeza, buscando claridad. «Las alianzas se forjan en la verdad, no en la venganza», dijo, y su voz cortó el murmullo confuso. «Escucha a tu hijo, Evelyn», gritó Mateo, alzando la vista hacia Alan. «El tiempo se acaba. La verdad es una sola, y nosotros somos su camino. Juntos». Y así, en el centro de la tormenta, se unieron. Raúl extendió sus manos, atrajo a todos en una onda de cercanía. Su madre se acercó, y juntos pusieron sus manos sobre el diario desgastado, la historia de sus vidas aplastada entre las páginas. Fue un gesto simple, pero marcado por la intención de sanar las viejas heridas. Las balas aún silbaban, pero el coro de un nuevo futuro
comenzó a tomar forma entre ellos. Los hombres armados titubearon. Los ojos inquietos de Alan resonaban con dudas. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz un susurro apenas audible. «Lo que debimos haber hecho desde el principio», sentenció Raúl, con el peso de su verdad a cuestas. «Nos unimos. Si esta familia va a sobrevivir, tendrá que ser en unidad». Un silencio profundo llenó el aire. Finalmente, la tensión permitió que la esperanza se filtrara. El grupo dio un paso adelante, su número como un escudo contra todo lo oculto. «Ahora», ordenó Javier, y todos lanzaron adelante, el polvo levantándose como una imagen de resurgimiento. En ese momento decisivo, el pasado comenzó a desmoronarse. Alan, atrapado en su ambición, retrocedió. «¡No! ¡No pueden hacer esto!». Se dio cuenta demasiado tarde de que la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mientras los hombres armados se retiraban, la sala que una vez fue un campo de batalla se comenzó a iluminar con la promesa de un nuevo comienzo. Con el polvo asentándose, Raúl miró a su madre. «Lo que somos no es solo lo que heredamos, sino lo que elegimos ser». Evelyn sonrió, lágrimas brillando en sus ojos. «Tú siempre has sido la verdadera herencia, hijo». El grupo salió entre ecos de sirenas y gritos de triunfo. No todo estaba resuelto, pero sabían que juntos podían enfrentar cualquier cosa. La vida, después de todo, era un legado compartido. Epílogo. En el jardín, mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, un viejo árbol dejó caer una hoja. Habían encontrado un nuevo camino, pero el viento aún susurraba secretos pendientes. No olvides suscribirte ahora al canal para no perderte nuestras próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora y ayuda al algoritmo a brillar. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones sobre este desenlace y comparte este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer cómo se desenvuelve todo. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más.